Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Bar Marduk y Elsin Sangu atraviesan el momento más doloroso de sus vidas, perdieron a uno de sus gemelos durante el parto. El mundo del espectáculo está conmocionado. La noticia ha golpeado con fuerza a los seguidores de la pareja más querida de la televisión turca. El nacimiento de sus gemelos era uno de los eventos más esperados por sus fanáticas, pero la tragedia empañó lo que debió ser un momento de felicidad absoluta. Según informaron medios locales, Elsin Sangu dio a luz en una clínica privada en Estambul. Aunque uno de los bebés nació sano y fuerte, el otro lamentablemente no sobrevivió. La pareja, conocida por su gran discreción con respecto a su vida privada, se vio obligada a enfrentar el dolor de manera pública debido a la magnitud del impacto en redes sociales. El propio Bar Marduk rompió el silencio en una emotiva declaración: no hay palabras para describir lo que sentimos. Solo pedimos oraciones y respeto en este momento tan delicado. Estas palabras resonaron con fuerza entre los miles de mensajes de apoyo que inundaron sus perfiles. Poco después del trágico suceso, la pareja organizó una ceremonia fúnebre íntima pero profundamente emotiva. El evento tuvo lugar en un jardín privado en las afueras de la ciudad, rodeado de flores blancas y un silencio conmovedor. Queríamos despedirnos con amor y paz, declaró Elsin con la voz quebrada. Siempre será parte de nosotros. La actriz, quien ha sido un ícono de fortaleza y elegancia para muchas mujeres, fue vista vestida completamente de blanco, como un símbolo de pureza y paz para su pequeño. Junto a ella, Bar se mostraba visiblemente afectado, abrazando con fuerza a su esposa en todo momento. El momento más conmovedor llegó durante la noche, cuando Bar organizó una velada de oración en memoria de su hijo. A la reunión asistieron amigos cercanos, familiares y colegas del mundo del espectáculo. Las velas iluminaban el salón mientras se oían suaves rezos y música espiritual. Su corta vida ha dejado una huella eterna en nuestros corazones, expresó Bar, con lágrimas en los ojos. Uno de los asistentes, un amigo cercano de la pareja, contó: nunca los había visto tan unidos. El dolor los ha fortalecido. Bar ha sido un pilar para Elsin y ella una luz en medio de la oscuridad. La tragedia también despertó una ola de solidaridad sin precedentes entre colegas de la industria. Actores, directores y fanáticos de todas partes del mundo compartieron mensajes de apoyo y cariño. Las redes sociales se llenaron de imágenes, poemas y mensajes dedicados al pequeño que partió demasiado pronto. El hashtag #FuerzaBarYelin se volvió tendencia en cuestión de horas, demostrando cuánto amor y empatía despertaron entre el público. En medio del dolor, la pareja decidió tomar una pausa de sus compromisos profesionales. Elsin canceló su participación en un próximo proyecto televisivo, mientras que Bar pospuso indefinidamente las grabaciones de su nueva película. Necesitamos tiempo para sanar, para encontrarnos nuevamente en medio de este caos emocional, dijeron en un breve comunicado. Durante esos días de luto, la pareja se refugió en una casa rural lejos del bullicio de la ciudad. Rodeados de naturaleza, comenzaron un proceso de sanación que, aunque doloroso, también estuvo lleno de momentos íntimos de reflexión y conexión. Testigos cercanos afirman que pasaban horas caminando en silencio, tomados de la mano, sin necesidad de palabras. El amor también se manifiesta en el silencio, escribió Bar en una publicación íntima, acompañada de una foto de dos sillas vacías frente a un atardecer. Mientras tanto, los fanáticos organizaron múltiples gestos simbólicos para acompañarlos a la distancia. En varias ciudades, se liberaron globos blancos al cielo en honor al bebé fallecido. En otros lugares, se organizaron encuentros de oración donde se leyó poesía y se compartieron anécdotas sobre la resiliencia y el amor. Elsin, quien durante años ha sido una figura admirada por su templanza y sensibilidad artística, publicó eventualmente una carta abierta que conmovió a millones. Hay pérdidas que rompen el alma. Pero también hay amores que curan. A todas las madres que han pasado por este dolor, las abrazo. Hoy me siento parte de ustedes.
Y sé que juntas, aunque en silencio, resistimos. Las respuestas no tardaron en llegar. Miles de mujeres le escribieron mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de pérdida y superación. En los comentarios, se formó una especie de comunidad de duelo, donde la empatía fue el lenguaje principal. Bar también habló públicamente por primera vez desde la ceremonia. En una entrevista exclusiva para una revista cultural, reflexionó sobre el valor de la vida, el arte y la familia. El dolor es una sombra que nunca desaparece, pero nos enseña a mirar la luz de otra manera. Me he dado cuenta de que cada minuto es un regalo. Y que Elsin es la persona más fuerte y hermosa que conozco. Los productores de su última película decidieron incluir un homenaje silencioso al final del filme, una dedicatoria sencilla que dice para los que partieron antes de tiempo, y para los que se quedaron con el amor intacto. A medida que pasaron las semanas, la pareja comenzó poco a poco a retomar su vida cotidiana. Fueron vistos en una cafetería del Bósforo, caminando con su bebé, ahora su mayor tesoro. Las imágenes, captadas por un paparazzi, mostraban sonrisas tímidas y abrazos largos. El bebé, arropado con una manta azul cielo, dormía plácidamente en brazos de su madre. Elsin volvió a aparecer en redes sociales con una publicación especial, una fotografía en blanco y negro donde sostiene la mano de su hijo, acompañada del texto, «Tu hermano te acompaña desde las estrellas. Y yo, siempre contigo». A raíz de la experiencia vivida, ambos decidieron involucrarse en causas sociales relacionadas con la salud materno-infantil. Comenzaron una colaboración con una fundación que apoya a familias que han perdido a sus hijos recién nacidos. Su primera acción fue financiar una sala de atención psicológica en un hospital público de Estambul. La sala lleva el nombre Luz de Vida y está decorada con obras donadas por artistas amigos de la pareja. Allí, psicólogos y trabajadores sociales brindan acompañamiento gratuito a madres y padres en duelo. Queríamos transformar el dolor en algo útil, en algo que alivie a otros. No es fácil, pero es nuestro modo de honrar su memoria, explicó Elsin en la inauguración. La iniciativa fue celebrada por la comunidad médica y recibió múltiples reconocimientos. Incluso el Ministerio de Salud agradeció públicamente a la pareja por su compromiso con una causa tan sensible. Hoy, aunque el dolor no ha desaparecido, Elsin y Bar caminan con una fortaleza renovada. Sus seguidores continúan acompañándolos con respeto y admiración. Su historia, marcada por la belleza y la pérdida, ha tocado corazones y abierto espacios de conversación sobre el duelo, la vulnerabilidad y la esperanza. Y así, entre lágrimas y amor, la vida continúa. Porque como escribió Elsin en uno de sus últimos mensajes, el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Y desde el cielo, una estrellita nos sonríe cada noche. Con este capítulo triste en sus vidas, la pareja ha demostrado que el amor verdadero puede resistir incluso las tormentas más duras. Y aunque la pérdida es irreparable, han encontrado en su unión y en su hijo un nuevo motivo para sonreír algún día. Gracias por ver el video hasta el final. Si este contenido te conmovió, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario abajo. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.